Con el permiso de los señores senadores, presidentes de las Comisiones Unidas, compañeras, compañeros senadores, señores funcionarios, creo que aquí ha quedado muy claro, y no hay duda alguna, de que este es un tema delicado, flamable, y no puede ser de otra forma, porque toca las fibras más sensibles del nacionalismo de los mexicanos, nacionalismo que se construyó como parte del orgullo nacional, justamente para ser el reflejo de una actitud soberana y para dejar de lado dependencias y abusos de extranjeros. Hoy estamos buscando nuevamente una nueva oportunidad de convertir la riqueza natural en hidrocarburos que tiene nuestro país en bienestar para los mexicanos. Sabemos de antemano que la primera oportunidad que tuvimos no logró el efecto transformador que quizá esperamos. Se sabe, se ha dicho muchas veces, que el petróleo mexicano aporta alrededor de la tercera parte de los ingresos del gobierno federal, es el mayor contribuyente, es quien paga lo que el resto de la economía y de los mexicanos no pagamos. Y todo eso es cierto. Sin embargo, hay que recordar que parte de eso tiene que ver porque los recursos petroleros de los últimos 35 años han servido para cubrir facturas que la ineficacia fiscal, que el paternalismo y que incluso la corrupción le han pasado al país. Pero ni en las épocas del abundante petróleo que duraron casi 30 años, ni en las épocas donde teníamos altos precios del crudo, se han visto reflejadas realmente el impacto social y económico de tener una renta petrolera como la que tenemos los mexicanos. No hemos llegado ni a administrar bien la abundancia, ni a ser parte del selecto grupo de países desarrollados. Bueno, ya incluso no formamos parte del grupo líder de países emergentes. Y ahora escuchamos aquí insistentemente, cada vez de manera más sofisticada, que cediendo soberanía, que empeñando el petróleo, que aliándonos con los privados extranjeros es como vamos a lograr la gran acción transformadora del petróleo mexicano. Simplemente no lo podemos creer. Y permítanme esta analogía, pero estamos como la selección nacional mexicana, porque los viejos villanos ahora se nos quieren aparecer como los nuevos salvadores. Seguimos sin escuchar una respuesta clara respecto a cuáles van a ser los efectos, no de la pérdida de la rectoría, sino de que cancelar estas dos áreas estratégicas en su carácter de sector estratégico. Por eso es que la posición del grupo parlamentario del PRD es clara y ha sido contundente. Sí a la modernización, no más inversión privada en la industria petrolera y menos aún a comprometer la renta petrolera que es patrimonio de los mexicanos. Y sobre todo, no a dejar de considerar estratégica y prioritaria para la nación la industria petrolera y la generación de energía. Como senador por Chiapas, este último punto me preocupa de sobremanera y que tiene que ver con esta posibilidad de que se pierda el sector estratégico en la generación y distribución de energía eléctrica, porque esta propuesta de reforma energética que está planteando el gobierno federal me recuerda mucho a la historia de la segunda mitad del siglo XX en Chiapas, cuando también se anunció el gran progreso por venir, claro, a cambio de aceptar la intervención de agentes extranjeros. Y quiero hoy aprovechar la presencia de ustedes, hoy aquí de los funcionarios, en particular del señor director de la CFE, para recordar esta historia. En 1951 se estableció vía decreto presidencial la Comisión del Río Grijalva, organismo dependiente de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. A través de esta comisión se ejecutó en Chiapas y en Tabasco desde 1951 a 1986 una política gubernamental altamente centralista en donde decisiones de carácter estratégico se aplicaron sin considerar ninguna perspectiva local. La intervención de la Comisión del Río Grijalva en Chiapas generó lo que los propios chiapanecos consideramos una deuda difícil
de cobrar, bueno, no difícil, imposible de cobrar, la inundación de alrededor de 90,000 hectáreas de tierras productivas para la construcción de las 4 principales hidroeléctricas del estado: La Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, que producen energía para el mercado nacional. Se dijo en su momento que esto serviría para el desarrollo de la nación, pero nunca para el desarrollo de los chiapanecos, y la evidencia está en cualquier indicador que quieran que discutamos. Según el doctor Antonio García del Colegio de la Frontera Sur, dice que las presas se construyeron no para beneficio de Chiapas, sino de otras regiones, principalmente del centro del país. Adicionalmente, una decisión que ha permeado históricamente en la dignidad de mis paisanos chiapanecos es no poder participar en las decisiones sobre lo que nosotros consideramos también recursos propios o de los que pudiéramos compartir. El agua que se capta en tierras chiapanecas fue conducida, almacenada y reservada exclusivamente para la producción de energía eléctrica desde ese año de 1957 hasta el año pasado, en el 2012, en que se modificó en alguna parte este aberrante decreto de exclusividad que prohibía cualquier aprovechamiento de agua de la cuenca, cancelando innumerables oportunidades productivas y hasta el esencial abastecimiento de agua a centros de población. Las justificaciones que en su momento se dieron de la intervención en Chiapas de la Comisión del Río Grijalva fueron muy amplias, y como las que hoy escuchamos aquí, también fueron muy sofisticadas y se escuchaban como reales. Se decía en los diagnósticos que publicó la propia comisión en aquellos años que Chiapas y Tabasco alcanzarían altos índices de bienestar al aplicarse el modelo de desarrollo regional por cuencas. Así lo puntualizaban en aquel momento. Sin embargo, hoy esas cifras simplemente no dan. Según el censo de 1990 del Instituto Nacional de Geografía Informática, y tomo este censo porque es el que ocurrió 4 años después de haber cerrado las operaciones de la Comisión del Río Grijalva, en 1990 el estado de Chiapas tenía el primer nivel nacional en grado de marginación, muy alta, no hemos abandonado tampoco ese estatus. Segundo, primer lugar en porcentaje de población desnutrida. La población de 15 años y más que seguía sin saber leer y escribir era de 30.4%, mientras que la media nacional era de 12.6%. Pero lo más difícil de asimilar en los datos de 1990, cuando supuestamente ya hubiéramos recogido la cosecha de haber permitido la inundación de nuestro estado, es que en un estado donde se genera el 45% de la hidroelectricidad que se produce en todo el país y donde escurre el 33% de todo el agua superficial de México, solamente en ese año 66.9% de las viviendas tenía energía eléctrica, y en ese año la media nacional era de 87.5%. Pero esto no se queda ahí nada más. En ese año de 1990, después de la intervención de la Comisión del Grijalva, 58.4% de los chiapanecos tenía agua entubada. La media nacional llegaba a 79.4%. ¿Qué pasó? Que al final del mayor periodo de intervención federal en Chiapas, paradojas de la vida, los chiapanecos nos quedamos sin agua y sin energía eléctrica. Por eso es que estamos tan preocupados. ¿Qué va a pasar con todo el sistema hidroeléctrico que está en Chiapas con esta reforma energética? Porque el sentimiento que tienen los chiapanecos por la intervención vertical y autoritaria de instancias federales en nuestro estado al desarrollar este sistema hidroeléctrico del sureste es que no han sido… Le ruego que concluya su participación. Creo que ya el tema de los plazos, discúlpeme, señor presidente, quisiera terminar mi alocución porque, con respeto a los funcionarios y a los señores senadores, difícilmente puedo aceptar que en un tema tan preocupante para mis paisanos chiapanecos se nos quite la posibilidad de terminar un asunto en un par de minutos nada más. Les digo que es un sentimiento arraigado, es un sentimiento de injusticia, de que Chiapas sea uno de los estados con mayor de producción de energía eléctrica y al mismo tiempo con más carencia de servicio, y peor aún, Chiapas hoy tiene la tarifa más alta del país si la relacionamos a los niveles de ingreso de su población. Mi pregunta es, y para concluir, sé que no nos da el formato de esta
comparecencia para que me pueda contestar, pero señor director de la Comisión Federal de Electricidad, si respetuosamente me lo permite, acepto respuestas por escrito. ¿Cómo se justifica que el Estado, que aporta 48% de la energía hidroeléctrica del país, sea por añadiduría que además es una energía barata y una energía limpia, de lo que se ha hablado, tanto aquí, se le apliquen tarifas tan altas en proporción a el ingreso de su población? Ya se explicó aquí de la dificultad que tiene esta encrucijada agregada sobre el precio de los combustibles baratos, el aumento de la demanda, el subsidio a los 32 millones de mexicanos. Me parece que esas no son respuestas aceptables. Esta es una deuda histórica y difícilmente podemos creer nuevamente en la idea de que ahora sí vendrá el progreso, de que ahora sí habrá energía barata en gas y en electricidad. Concluyo simplemente con estas preguntas. Que las tarifas no las pone la CFE, es cierto, que se van a hacer nuevos estudios y diagnósticos, eso ya lo hemos escuchado muchas veces, se va a plantear que se endeuden los chiapanecos. Creo, y con esto termino, que el hecho de que Chiapas aporte energía y reciba estas tarifas es un acto de injusticia. ¿Qué les va a aportar esta reforma energética que propone el presidente de la República a los chiapanecos y a los mexicanos más pobres? ¿Más promesas incumplidas? ¿Más espejismos de desarrollo? Por eso, señor director de la CFE, le pregunto, ¿qué mensaje quiere que yo les transmita a los chiapanecos de su parte? Es cuanto, muchas gracias.